buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso México y la Primera Guerra Mundial. Como cada ocasión, pues los saludamos con mucho gusto en nombre de nuestra directora general, la doctora Patricia Galeana, y de todos los compañeros que trabajamos en este instituto. Esta tarde la sesión está dedicada a hacer un análisis de México en 1914-1918, y para ello contamos con la presencia del doctor Felipe Ávila. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Felipe Ávila, quien es un estudioso de la Revolución Mexicana, estudioso de la historia de México. Bueno, su especialidad es esto que les digo, la Revolución Mexicana, y particularmente la historia del zapatismo, la Convención Revolucionaria. Bueno, él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM y es director general adjunto de Servicios Históricos de este instituto. Algunas de sus publicaciones son Los orígenes del zapatismo, El gobierno interino de Francisco León de la Barra, El zapatismo, Tierra, Gente, Tiempo del Sur, entre otras muchas publicaciones que tiene sobre estos temas de México en esos años, precisamente en estos años que estamos estudiando en este curso. Así que los dejo con el doctor Felipe Ávila. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Voy a hablar de algunos de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en nuestro país entre 1914 y 1918. Como ustedes han visto ya en las dos sesiones anteriores, durante estos años de la Primera Guerra Mundial ocurrieron un gran número de transformaciones importantes en el mundo, particularmente en los países occidentales. Se dio una reconfiguración de las relaciones económicas y políticas entre las principales potencias, y curiosamente en esos años de esa gran conmoción que fue la Primera Gran Guerra, son años en donde también en México ocurrieron algunas de las transformaciones más significativas de toda la historia nacional. Entre 1914 y 1918 se acabó con el Estado porfirista huertista que se había construido a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Esta revolución popular que había iniciado Francisco I. Madero y que se había quedado a la mitad, que había sido derrotada por la contrarrevolución, que lo había asesinado y que había abortado este proyecto de transformación democrática de nuestro país que había puesto en marcha Francisco I. Madero, retomó un segundo aire con el movimiento constitucionalista y después también con el movimiento villista y el mismo movimiento zapatista, que ya estaba en guerra desde antes, cobró un nuevo impulso, y durante 1913 y 1914 lo que ocurrió en nuestro país fue la emergencia de tres grandes ejércitos revolucionarios que controlaron sus territorios, que constituyeron en estos territorios una especie de estados populares revolucionarios emergentes, y que al comenzar 1914 tenían en su poder algunas de las regiones más importantes de nuestro país. Cuando comenzó 1914, había ya tres grandes ejércitos revolucionarios. A partir de la decena trágica y del asesinato de Francisco I. Madero, en Coahuila se había desarrollado el movimiento constitucionalista, encabezado por el gobernador maderista de Coahuila, por Venustiano Carranza, que no reconoció a Huerta, y no solo no lo reconoció, sino que
en común acuerdo con el Congreso de su estado, decidió organizar un ejército el 19 de febrero de 1913, el Ejército Constitucionalista, y de manera muy arriesgada se atrevió a desafiar a un gobierno que parecía tener todo a su favor. Victoriano Huerta había asesinado a Madero y a Pino Suárez, los había suplantado en el Poder Ejecutivo de la República, pero había logrado deshacer en muy pocas semanas prácticamente toda la resistencia que se le podía haber opuesto. Había acabado con los principales líderes maderistas que podían haber encabezado un movimiento de resistencia en contra del golpe militar, había destituido a los gobernadores que no lo reconocieron, había apresado a algunos de ellos y a los más peligrosos, como Abraham Martínez, el gobernador maderista de Chihuahua, los había asesinado. En marzo de 1913, el único foco de resistencia, y una resistencia muy débil por lo demás, parecía ser en el estado de Coahuila, en este intento del gobernador Venustiano Carranza por resistir y por organizar un movimiento que trataba de restablecer el orden constitucional. El movimiento de Venustiano Carranza, ustedes lo saben bien, fue un movimiento legalista, un movimiento que buscaba el restablecimiento del orden constitucional, que se apoyó sobre todo en sus empleados del gobierno local, en sus subordinados. Muchos familiares, muchos amigos del gobernador Carranza fueron los que se sumaron desde los primeros días a este embrión de ejército constitucionalista. Era muy poca su fuerza militar. De hecho, Carranza perdió las primeras batallas en su propio estado y tuvo que abandonarlo, tuvo que emigrar, y al tomar esta decisión, una cosa que es muy importante subrayar es que decidió que el movimiento de resistencia a la dictadura huertista tenía que expandirse, tenía que extenderse hacia otras regiones, y a pesar de tener muy pocas fuerzas, envió a algunos de sus principales hombres a extender la rebelión hacia el noroeste, a Monterrey, a Tamaulipas, a Durango, a Zacatecas. Y mientras tanto, él, con un pequeño ejército, decidió trasladarse al estado de Sonora, atravesando la Sierra Madre Occidental, en una travesía que le llevó más de 2 meses a caballo. En Sonora también había comenzado a desarrollarse un movimiento de resistencia ante el golpe militar de Victoriano Huerta. Este movimiento de resistencia en Sonora tenía muchas características similares a la de Coahuila. En un primer momento surgió organizado desde el gobierno estatal, aunque el gobernador maderista de Sonora, José María Maytorena, tuvo miedo y no quiso arriesgarse a sufrir una dura derrota ante el ejército federal, y en vez de encabezar la lucha contra el gobierno federal como lo había hecho Carranza en Coahuila, Maytorena pidió licencia al Congreso de Sonora por 6 meses y se fue a refugiar a los Estados Unidos. Mientras tanto, quien lo sustituyó en el gobierno de Sonora, Ignacio Pesqueira, él sí se decidió, sobre todo presionado por una nueva generación de jóvenes maderistas revolucionarios, entre los que comenzaron a destacar personalidades que luego se harían muy famosas, como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, como Adolfo de la Huerta, como Benjamín Gil, como Manuel Diegues, como Salvador Alvarado. Todos estos eran funcionarios locales, maderistas o presidentes municipales o jefes de armas de algunas de las localidades del estado de Sonora, que se decidieron también a encabezar una lucha
en contra del gobierno usurpador. Así pues, en Sonora y en Coahuila se desarrollaron estos dos movimientos revolucionarios de clases medias, de algunos miembros de las clases altas, pero sobre todo con el apoyo de sus gobiernos estatales, de sus legislaturas, aunque desde luego con mucho más fuerza al principio la rebelión de Sonora que la de Coahuila. Venustiano Carranza, que como les comentaba no había podido conservar su estado y se había trasladado a Sonora, lo hizo precisamente porque en Sonora él veía que estaba el principal foco de resistencia, el movimiento más fuerte, el mejor organizado, el que contaba con más recursos, el que tenía al poder local en sus manos y que desde ahí podía potenciarse esta rebelión que pretendía ser de un ámbito nacional en contra del gobierno federal. Poco tiempo después surge un tercer movimiento regional muy importante, también en el norte, en el estado de Chihuahua, en donde distintos jefes que habían sido revolucionarios maderistas también se levantan en armas en contra del asesinato de Francisco I. Madero y reivindican el origen popular y la continuidad de la revolución de Madero en la que ellos habían participado. Este movimiento de jefes importantes que también van a ser muy famosos después es encabezado por el que se destaca como el mejor entre ellos, que es nada más y nada menos que Francisco Villa. En Chihuahua se desarrolla una resistencia contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta con características distintas a la de los movimientos de Coahuila y de Sonora. En Chihuahua, el movimiento revolucionario es de un origen más popular, más plebeyo, más radical, con una menor participación de las clases altas y de las clases medias. Es un movimiento que además comienza a desarrollar desde el principio importantes iniciativas agrarias. Es un movimiento de masas, un movimiento plebeyo y un movimiento de una enorme violencia revolucionaria. Y mientras tanto, en el sur, a unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, el movimiento zapatista también mantuvo su resistencia. El zapatismo se negó a reconocer a Victoriano Huerta, rechazó las ofertas de paz y de negociación que le fueron a ofrecer numerosos enviados de Victoriano Huerta, quizá el más conocido, el padre de Pascual Orozco, que recordarán ustedes que Pascual Orozco se había aliado al gobierno de Victoriano Huerta y era uno de sus principales sostenes militares, y además con el pasado revolucionario de Pascual Orozco, pues era uno de los personajes que le daban mayor legitimidad al gobierno dictatorial. El padre de Pascual Orozco encabeza una comisión que va a las montañas de Morelos a entrevistarse con Zapata y le ofrece que a cambio de poner las armas y de reconocer al gobierno de Victoriano Huerta, les van a reconocer sus grados militares y les van a resolver sus demandas de reforma agraria. Zapata no solamente rechaza estas ofertas de negociación del gobierno de Victoriano Huerta, sino para dejar constancia de la intransigencia de su postura, apresa al padre de Pascual Orozco, lo somete a juicio junto con sus acompañantes y después de un largo juicio en donde los condenan como traidores a la revolución, los ejecutan y hacen público tanto el juicio, las actas, los cargos de traición a la revolución, la defensa de los acusados y el fallo final
de quienes los juzgan, que es la pena de muerte. Y en agosto de 1913 son ejecutados el padre de Pascual Orozco y varios de sus acompañantes. En 1913, entonces, la Revolución Mexicana cobra un segundo aire. Es una revolución que, si bien tiene alguna continuidad con la Revolución de Madero, con la de 1910-1911, es en muchos sentidos diferente. Esta segunda etapa de la revolución va a aprender de los errores de Madero y no los va a volver a cometer. A diferencia de Madero, que había pactado con el enemigo, que había establecido un gobierno de transición, que había permitido que siguieran el orden legal y las instituciones, que había estado de acuerdo en que continuara funcionando el Congreso, la Suprema Corte y las legislaturas de los estados, así como el gobierno federal con toda su estructura, y además, quizá el principal error de Madero, que había sido permitir la sobrevivencia del Ejército Federal, que era precisamente el que lo había aniquilado. En esta segunda etapa de la revolución, los líderes que empuñaron la resistencia contra Huerta, a pesar de que casi todos ellos habían estado durante la etapa maderista, aprendieron de la revolución de Madero y ya no cometieron sus errores. Esta segunda etapa de la revolución sería de guerra total, de acabar, aniquilar, desaparecer al enemigo. Ya no se contentaría con permitir que existieran las instituciones, sino que emprenderían una guerra a muerte para acabar hasta sus últimos cimientos con lo que era el antiguo régimen, el régimen que había abortado a la revolución de Francisco y Madero. En esta segunda etapa de la revolución, a diferencia de la de Madero, aquí sí hubo grandes ejércitos populares, grandes batallas. En la revolución maderista no hubo batallas importantes. La más importante definió la revolución, que fue la toma de Ciudad Juárez, que era una ciudad fronteriza importante, pero de una relativa poca importancia en términos estratégicos, económicos, militares. El gobierno de Díaz capituló sin haber perdido ninguna capital de la República, ningún puerto importante, habiendo conservado el grueso del Ejército Federal y prácticamente todo el presupuesto federal. Había sido una capitulación política más que una derrota militar. En esta segunda etapa de la revolución sí va a haber una derrota militar, porque va a haber grandes y poderosos ejércitos revolucionarios permanentes, profesionales, equipados con tácticas de guerra de lo más avanzado de su época, y aquí sí hubo enfrentamientos en donde miles de combatientes se enfrentaron y donde hubo miles de muertos. Es la etapa más sangrienta de la revolución. Y tuvo lugar una verdadera guerra por ciudades, por entronques ferroviarios estratégicos y por plazas que eran fundamentales para sus objetivos de guerra. Al comenzar 1914, entonces, si nosotros echamos un vistazo a cómo estaba el país al comenzar este año, nos damos cuenta que los revolucionarios controlaban territorios fundamentales y que estaban además avanzando cada día más. Al comenzar 1914, los constitucionalistas ya se habían apoderado de todo el estado de Tamaulipas. De hecho, nada más
los federales conservaban Tampico, y eso porque ahí estaba la armada del gobierno de Victoriano Huerta, y los poderosos buques de guerra de la Armada de México, del ejército de la época, derrotaron en varias ocasiones a las fuerzas revolucionarias de Pablo González, que intentaron tomar la plaza de Tampico. Solo les quedaba Tampico y la frontera de Nuevo Laredo, pero estaban cercados. El resto de Tamaulipas estaba en poder del ejército de Pablo González. Pablo González controlaba también la mayor parte de Nuevo León. De hecho, solo le faltaba tomar Monterrey, y en febrero y marzo de 1914 logró apoderarse de la joya urbana del noreste de la República, que es la ciudad de Monterrey. El villismo ya controlaba completamente el estado de Chihuahua y buena parte, la mayor parte del estado de Durango. En el occidente, noroccidente, el ejército encabezado por Álvaro Obregón controlaba totalmente el estado de Sonora. El ejército federal solo mantenía el control del puerto de Guaymas, en donde también había buques de guerra que Obregón no quiso enfrentar, prefirió dejar un cerco de mucho tiempo sobre el puerto de Guaymas, y había avanzado hacia el sur, había tomado también la mayor parte del estado de Sinaloa. Entonces, el zapatismo mantenía su lucha de resistencia en Morelos y se había irradiado al estado de Guerrero, a partes del estado de Puebla, del estado de México, del sur del Distrito Federal, de Tlaxcala y de partes de Oaxaca. Entonces, a diferencia de Porfirio Díaz, que en mayo de 1911 solo había perdido Ciudad Juárez, en enero, febrero, marzo de 1914, Victoriano Huerta había perdido cerca de una tercera parte del territorio nacional, prácticamente toda la frontera norte, algunas de las ciudades más importantes, y estaba lo estaban haciendo retroceder. Cada vez le costaba más trabajo mantener el control sobre las plazas del centro de la República. En marzo de 1914, el ejército revolucionario, que parece ser en esos momentos, que no parece, es el ejército más poderoso, que es la División del Norte de Francisco Villa, inicia su ataque sobre la región de La Laguna. Comienza la famosa batalla de Torreón. Nosotros la conocemos así desde hace mucho tiempo. Quizá haya sido la batalla más sangrienta, más prolongada, más moderna hasta esos momentos de la Revolución Mexicana, donde combatieron más miles de hombres, en donde se gastaron más municiones, en donde se emplearon mayor cantidad de piezas de artillería, en donde se enfrentaron dos poderosos ejércitos, el villista y el federal. Y en esas batallas, porque no fue una sola batalla, fue una serie de batallas. De hecho, la batalla de Torreón fue la última, porque primero y la más prolongada fue la batalla por Lerdo, y una vez que los villistas logran tomar Lerdo, no estaban como ahora pegadas las ciudades, que no hay frontera en la región de La Laguna, entonces sí era notoria la separación entre esas ciudades de Gómez Palacio, de Lerdo y de Torreón. Entonces nosotros conocemos desde hace muchos años a esas batallas como la batalla de Torreón, pero la batalla de Torreón fue solamente una de esas batallas. Con más propiedad se le tendría que denominar las batallas por la laguna. Son las batallas por la región lagunera. En esas batallas la División del Norte despedaza a lo mejor del ejército federal, destroza prácticamente a dos divisiones completas
del Ejército Federal. Después Venustiano Carranza lo manda a que tome Saltillo, a pesar de que Saltillo le correspondía tomarlo a Pablo González, que estaba en Monterrey. Sin embargo, ya habían comenzado a surgir los problemas, las dificultades entre Villa y Venustiano Carranza, y Carranza comienza a ponerle obstáculos a Francisco Villa para que no sea Villa el general más importante de la revolución y que no sea él el que tome la Ciudad de México, que no sea él el que triunfe sobre el Ejército Federal. Villa toma entonces la ciudad de Saltillo y después, en junio de 1914, acabamos de cumplir el primer centenario de la famosísima batalla de Zacatecas, en donde la División del Norte despedazó el último gran foco de resistencia del Ejército Federal. La batalla de Zacatecas es la batalla más famosa de la Revolución y una de las batallas más famosas en la historia de México, sobre todo por su simbolismo, por su significado, pero en términos militares no fue la batalla más importante. Las más importantes y las más decisivas fueron las batallas de La Laguna. Ahí hubo más combatientes, más muertos, y ahí fue donde se quebró la moral del Ejército Federal. Incluso la resistencia que ofrece el Ejército Federal en Zacatecas es mucho menor a la que ofreció en La Laguna. En La Laguna estuvo casi 3 semanas atrincherado defendiendo. En Zacatecas en un día, en unas horas, lo hacen pedazos. Y a partir de entonces, pues el centro de la República está prácticamente como vía libre para el acceso, para el avance de los ejércitos revolucionarios. La batalla de Zacatecas convence a Victoriano Huerta, por si alguna duda tenía, de que es inútil resistir, que ha sido derrotado completamente por la revolución, que ya no tiene forma de seguir resistiendo. Y pocos días después de la batalla de Zacatecas, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la República. Lo que queda del Ejército Federal, lo que queda del gobierno federal, establecen contacto con el constitucionalismo, con Venustiano Carranza, comienzan las negociaciones y Carranza da 2 instrucciones importantes. Por un lado, le instruye a Pablo González y a Álvaro Obregón que por sus respectivas rutas de combate avancen lo más rápido posible por el oriente y por el occidente hacia la Ciudad de México para que lleguen antes que Francisco Villa. Y para asegurarse que Villa no llegue antes que ellos, ordena interrumpir el suministro de carbón para la poderosa División del Norte, que para esos momentos es un ejército de más de 40,000 combatientes, que para desplazarse ya se han acostumbrado a hacerlo a través del ferrocarril. Carranza controlaba la zona de carbón de Coahuila, de Piedras Negras, de Monclova, ordena cortar el suministro del carbón para los trenes de la División del Norte, pero además también ordena la destrucción de las vías férreas. Eso nada más es como la confirmación de la ruptura que ya se había venido dando desde semanas atrás entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. De hecho, la toma de Zacatecas fue decidida por Villa y sus generales en contra de las órdenes de Venustiano Carranza, que no lo había autorizado para tomar Zacatecas y que incluso antes de esta acción militar había hecho que Villa renunciara al mando de la División del Norte.
Las negociaciones entre el constitucionalismo y el ejército y el gobierno federal, lo que queda del gobierno federal y lo que queda del ejército federal, se llevan a cabo cerca de la Ciudad de México, en Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914. En 2 semanas estaremos celebrando el primer centenario de la firma de los tratados de Teoloyucan, con los cuales el régimen de Victoriano Huerta capituló. En los tratados de Teoloyucan se establecieron 2 cláusulas, una primera en donde el gobierno federal acepta entregar sin combatir la Ciudad de México ante el constitucionalismo y particularmente ante Álvaro Obregón. Álvaro Obregón firma en representación del constitucionalismo esta entrega de la Ciudad de México por parte del gobernador del Distrito Federal. Y la otra cláusula de los tratados de Teoloyucan establecen la disolución del Ejército Federal. Carranza, Obregón, Villa, Zapata, todos los de esta segunda etapa de la Revolución tenían muy claro que no podían permitir la sobrevivencia del Ejército Federal. Ahí entonces se atrevieron a dar el paso que Madero no había querido dar. El pacto, los tratados de Teoloyucan además simbolizan el fin del antiguo régimen, la disolución del Estado porfirista huertista, el desmembramiento, la desaparición del Ejército Federal y por lo tanto es el acta de defunción del antiguo régimen. Hasta ahí llegó el antiguo régimen. No existirá más. Sin embargo, aunque desapareció el antiguo régimen, no había todavía un régimen que lo sustituyera. Porque entre 1913 y 1914, precisamente en estos meses de la lucha contra el gobierno de Victoriano Huerta, y con la conclusión de este proceso en los tratados de Teoloyucan, se derrumba, se colapsa el poder soberano. No hay ya un solo poder, un poder soberano en la República Mexicana. No solamente no hay gobierno federal, no hay tampoco Congreso, no hay Suprema Corte, no hay poderes federales, pero tampoco hay gobernadores, tampoco hay legislaturas locales, tampoco hay juzgados en los estados. Está interrumpida en buena medida la administración pública a todos los niveles. Y no hay ejército tampoco. Y ante este vacío de poder, que es un caso excepcional en la historia de México, es como si desapareciera de la noche a la mañana el Estado como tal, no hay todavía un Estado nacional que lo sustituya, porque en esos momentos lo que hay son 3 ejércitos populares victoriosos que controlan sus respectivos territorios y que han constituido en cada uno de ellos un Estado regional emergente. En los territorios controlados por Villa, por Obregón, por Carranza y por Zapata, tienen su propio ejército, su propio gobierno, su propia legislación, ellos emiten su propia moneda, ellos controlan la economía, de hecho han intervenido, expropiado y tomado en sus manos las principales haciendas, empresas, bancos, negocios, bienes de producción y los han puesto al servicio de la revolución.
y además son los grandes caudillos, particularmente Villa, Zapata y Carranza, quienes administran la justicia, y son ellos también el poder legislativo. En la figura de estos tres grandes caudillos se concentran el poder militar, el poder político, el poder económico, pero también la administración de la justicia. Ellos son los que legislan, ellos son los que ejecutan, ellos son los que ordenan y ellos son también quienes deciden qué es lo que se permite y lo que no se permite. Lo que se abre entonces después de los tratados de Teoloyucan y sobre todo con el pleito entre Villa y Carranza es una nueva etapa de la revolución en donde la revolución ya triunfó, pero lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo para ver si se pueden unir los revolucionarios. Porque si bien el Plan de Guadalupe establecía con mucha claridad que cuando se alcanzara el triunfo sobre el gobierno de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, al ocupar la Ciudad de México, se encargaría de asumir el poder ejecutivo provisional de la República. El problema es que eso no era aceptado ni por Villa ni por Zapata. El Plan de Guadalupe entonces no tenía validez para todos los revolucionarios, era solamente aceptado y seguido por los constitucionalistas. Y como habían surgido diferencias entre Villa y Carranza y estaban a punto de enfrentarse militarmente, y como Zapata nunca había reconocido a Venustiano Carranza y no aceptaba el Plan de Guadalupe, y por el contrario, cuando se acercaron a él los constitucionalistas, les puso como condiciones para iniciar las pláticas que hicieran suyo el Plan de Ayala y que renunciara a Venustiano Carranza, pues entonces menudo problema se presentaba para los revolucionarios. Ante el peligro real de que estallara una guerra entre los propios revolucionarios, que era un peligro muy factible, muy real, surgen iniciativas tanto en el constitucionalismo como entre algunos generales de la División del Norte para acercarse, para tener negociaciones que buscaran impedir la guerra entre revolucionarios. Estas negociaciones tuvieron 3 etapas. Una primera fue lo que se conoce como el Pacto de Torreón, que fue una iniciativa de algunos jefes del ejército constitucionalista, como Lucio Blanco, como Antonio I. Villarreal, como Eulalio Gutiérrez, que buscaron a la División del Norte para proponerle que se limaran las asperezas, las diferencias entre Villa y Carranza, y que a cambio de eso se comprometían a celebrar junto con los villistas una convención militar en donde los representantes de la revolución en armas, los generales de los 2 ejércitos, se pusieran de acuerdo en quién tenía que asumir la presidencia interina de la República y convocar a elecciones y además definir cuál era el programa de gobierno que tenía que aplicar la revolución en el poder. En el Pacto de Torreón, entonces, con el afán de que Villa no empezara la guerra contra ellos mismos,
los constitucionalistas lo que en el fondo le ofrecen a Villa es ponerle límites al poder de Venustiano Carranza. Si Carranza quiere ser el presidente interino de la República, le ponen un plazo para que no dure mucho tiempo, para que tenga que convocar elecciones, y en esas elecciones, como estaba vigente el principio de la no reelección y Carranza estaba como presidente provisional, ya no podría volverse a presentar como candidato y por lo tanto no podría ser electo presidente constitucional. Pero aparte, como el Plan de Guadalupe no establecía ninguna demanda social, era un plan político ausente de reformas, los constitucionalistas y los villistas en Torreón se ponen de acuerdo en que en esa convención militar los delegados discutan y aprueben el programa del gobierno de la revolución. Le envían a Venustiano Carranza estas propuestas, estos acuerdos, y Venustiano Carranza los rechaza. Les dice que ellos no tienen facultades, que el único que tiene facultades es él como primer jefe, que no está de acuerdo con eso que discutieron, y les dice que él va a convocar a una convención, pero de jefes constitucionalistas que acepten que él es quien ejerce el liderazgo, y que pronto emitirá esa convocatoria y que él es el único que tiene facultades para decidir si asume la presidencia interina y si acepta las propuestas que salgan de la convención para el programa de gobierno. Parece pues que va a estallar ahora sí la guerra entre Villa y los constitucionalistas, y para impedirlo, quien toma la iniciativa ahora es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón no era todavía la estrella rutilante que será meses después. Es sí uno de los generales constitucionalistas más destacados y en esos momentos ya, sin lugar a duda, es el segundo hombre más importante después de Venustiano Carranza, pero todavía no brilla con luz propia. De manera temeraria, Álvaro Obregón en septiembre de 1913 decide ir a Chihuahua a entrevistarse con Francisco Villa y cara a cara tratar de calmarlo, de convencerlo. Le va a proponer básicamente lo mismo que acordaron en Torreón, acotar el poder de Venustiano Carranza, convocar elecciones, definir un programa de gobierno, y avanza un poquito más en esos pronunciamientos tan generales cuando Villa le dice que el principal problema que se tiene que resolver es el problema agrario, y en lo cual Álvaro Obregón le dice que está absolutamente de acuerdo. Obregón regresa a la Ciudad de México con esos acuerdos personales que tuvo con Álvaro Obregón, y Venustiano Carranza de nuevo lo manda por un tubo. Le dice que él no tiene ninguna facultad para hacer lo que hizo, que él no tenía autorización para negociar lo que negoció con Francisco Villa. Villa se enfurece, parece tomar provisiones para comenzar la campaña militar, y de manera todavía más sorprendente y temeraria, Obregón vuelve a ir a Chihuahua a calmar la furia del Centauro del Norte. En esa ocasión, Villa está furioso porque no solamente le reprocha a Obregón que le está queriendo ver la cara, sino que hay un problema en Sonora entre un aliado de Villa, que es el gobernador Maytorena, que de su exilio en Estados Unidos ya había regresado a ocupar el gobierno del estado sonorense y tenía muchos problemas con esa nueva generación de revolucionarios que lo había sustituido,
y que estaba encabezada esa nueva generación por Álvaro Obregón. Pero quien tenía pleito en esos momentos con Maytorena en Sonora era Calles y era Benjamín Gil. Como los compromisos de Obregón de que Calles iba a deponer su actitud hostil contra el gobernador Maytorena no se cumplió, y como habían ido antes Villa y Obregón personalmente a hablar con los sonorenses rijosos, y como regresando Obregón, pues Gil y Calles no le hicieron caso y volvieron a las andadas y estaba otra vez el pleito, los enfrentamientos militares entre Calles y Gil contra las fuerzas de Maytorena, pues Villa está furioso y piensa que Obregón es un traidor y lo quiere fusilar. Y de hecho está a punto de fusilarlo. Hay muchas versiones de cómo finalmente Villa se echa para atrás. Hay quienes se cuelgan la medalla de que ellos fueron los que convencieron a Villa de que no lo matara. Parece ser que una de esas personas que sí influían sobre Villa era su esposa Luz Corral, bueno, una de sus múltiples esposas, pero digamos la oficial en esos momentos, que era Luz Corral, que le dijo que iba a pasar a la historia de manera oprobiosa por haber asesinado a un huésped. Después de que se aplaca la furia de Villa, que era un hombre con muchos contrastes anímicos, muy explosivo, pero también con arranques de ternura, medio bipolar. Después ya quiere mucho a Obregón, vuelven a firmar las paces, firman otra carta con nuevos compromisos más sólidos que la vez anterior y se dirige otra vez a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México Carranza le vuelve a decir que no está de acuerdo con lo que negoció con Villa en Chihuahua. Aparece entonces ya la ruptura, la División del Norte lanza un furioso manifiesto desconociendo a Venustiano Carranza, declarándole la guerra, anuncia que va a avanzar hacia el centro de la República. Parece que comienzan entonces las hostilidades entre las fuerzas revolucionarias. Surge entonces una nueva iniciativa, una tercera y última iniciativa para tratar de evitar el enfrentamiento con Villa. Y esta vez los constitucionalistas forman una cosa que denominan el Comité de Pacificación. En este Comité de Pacificación están los representantes del constitucionalismo que habían asistido a las conferencias de Torreón, los que habían firmado el Pacto de Torreón, pero está también Obregón y está también gente que es muy cercana a Álvaro Obregón. Son un sector muy importante del constitucionalismo, son más de 40 generales y jefes militares de los más importantes de ese ejército, que firman un compromiso de honor con la División del Norte, en donde se comprometen a celebrar una convención militar en una ciudad neutral, y deciden que esa ciudad neutral tiene que ser la ciudad de Aguascalientes. Mientras tanto, Carranza ha convocado a esa junta de jefes militares y gobernadores y jefes políticos de los territorios en la Ciudad de México, que se reúnen del 1 al 5 de octubre de 1914. Es la primera etapa de la convención, pero es una convención que solo está compuesta por constitucionalistas. A esa no van los villistas. Es
una convención que dura muy poco tiempo, que comienza a discutir cuestiones importantes. En ella Carranza presenta lo que considera que son las reformas más urgentes de la revolución, de manera muy general, muy moderada. De hecho, no plantea ni una reforma agraria ni una modificación de las relaciones laborales. Es un programa mínimo que realmente no responde a las necesidades y a las expectativas de la revolución. Sin embargo, no es eso lo que se discute de manera más importante en esa convención. Lo que se discute es que al presentar su propuesta de programa de gobierno, Venustiano Carranza también le entrega el poder a la convención. Le dice que deposite en sus manos el mando del ejército constitucionalista y también el poder ejecutivo de la República. Y los delegados convencionistas no saben qué hacer, no estaban preparados para eso, no se ponen de acuerdo y además no tenían con quién sustituir a Venustiano Carranza. No había todavía algún jefe del constitucionalismo que llenara los zapatos de Venustiano Carranza. Estaban muy verdes todavía, les faltaba crecer. Y además ninguno de ellos contaba con el apoyo del grueso de los generales. Era un ejército que en esos momentos, sumando los hombres de todos los ejércitos, los cuerpos de ejército y las divisiones, tenía cerca de 150,000 hombres en armas. No había ninguno que contara con el respaldo y con el apoyo de todos los generales y jefes de esos 50,000 hombres armados. Había pleitos, rivalidades entre ellos. Si querían hacer a un lado a Carranza, el problema iba a ser después ponerse de acuerdo entre ellos, porque tenían aspiraciones presidenciales y militares, no solamente Álvaro Obregón, sino también Pablo González, también Antonio I. Villarreal, también Eduardo Hey, también Benjamín Gil, también muchos de los generales que se sentían con méritos suficientes para, en caso necesario, sustituir al primer jefe. Como no saben qué hacer con el poder que les entrega Carranza, deciden confirmarlo, tanto como primer jefe del ejército constitucionalista como encargado del poder ejecutivo. Entonces Carranza sale más fortalecido de esa reunión. Pero también ocurren dos discusiones importantes. Una que va a ser de gran significado, bueno, la otra también, pero una segunda es que en esta convención no solamente van jefes militares, sino también civiles. Van algunos de los principales asesores intelectuales de Venustiano Carranza. Quien los liderea, quien asume su conducción y quien lleva la voz cantante en las discusiones es Luis Cabrera, quizá el más brillante de los intelectuales carrancistas. En esas reuniones se da una discusión muy fuerte entre Luis Cabrera y Álvaro Obregón, porque en el Pacto de Torreón y después con el Comité de Pacificación y los villistas en Zacatecas, esos jefes que no querían enfrentarse con Villa se habían comprometido a que la convención fuera exclusivamente una convención militar, que no participaran los civiles. Porque decían, y en parte tenían razón, Obregón se lo espetó fuerte en la cara a Cabrera y a los demás civiles carrancistas, que nunca habían tomado las armas, que no sabían lo que era la revolución, que eran unos oportunistas, que no habían defendido a Madero cuando lo depusieron,
que habían aceptado, porque varios de ellos eran legisladores en la 26 legislatura, que habían legitimado el gobierno usurpador y que eran unos arribistas, y que la revolución, el rumbo de la revolución, lo tenía que definir los propios revolucionarios, que ellos no eran revolucionarios. Entonces, en la votación, aunque la argumentación quizá en términos ideológicos era más sólida, tenía mayor preparación, mayor experiencia parlamentaria, era un gran orador y un gran ideólogo, Luis Cabrera, aunque los argumentos quizá de mayor peso estaban del lado de Cabrera, pues estaban en minoría, eran 12 contra cerca de 60, les ganan la votación y entonces ahí se decide que no pueden estar los civiles discutiendo los asuntos medulares de la revolución. La convención entonces adopta un carácter militar porque ese era un compromiso que habían adoptado con el villismo. Y el tercer punto importante en la convención en la Ciudad de México es que también ya habían comprometido su palabra con Villa y con los generales villistas de que se iban a reunir en Aguascalientes. Y entonces el 5 de octubre deciden concluir la etapa de la convención en la Ciudad de México y deciden trasladarse todos los militares a la ciudad de Aguascalientes. La convención de Aguascalientes comienza sus sesiones el 10 de octubre de 1914, también este año se cumplen los primeros 100 años de este gran acontecimiento. Ahí los revolucionarios tratan de ponerse de acuerdo en unificar a la revolución, en definir un programa de gobierno, pero sobre todo ahí nombran un gobierno que sustituya a Venustiano Carranza. En esa convención de Aguascalientes la dominan en términos numéricos los constitucionalistas, porque de 155 delegados que asisten, solo 37 son de la División del Norte. El resto, más de 100, son del constitucionalismo. Al dominar la asamblea, al tener mayoría, imponen buena parte de sus propuestas. Sin embargo, como realmente sí en muchos de ellos hay un deseo legítimo de unificar a la revolución y de evitar los enfrentamientos y de establecer la paz sobre bases sólidas y nombrar un gobierno respaldado por todos, los villistas desde los primeros días dicen que esa convención no puede ser representativa y soberana si no están los zapatistas y proponen invitar a los zapatistas. Felipe Ángeles encabeza una comisión de la convención que va a Morelos a invitar a Zapata y los zapatistas aceptan integrarse a la convención, pero ponen dos condiciones. Zapata pide que antes de integrarse acepten el plan de Ayala y lo suscriban y que renuncie Venustiano Carranza. Solo así se van a integrar a la convención. El otro asunto medular en la convención es la elección del gobierno de la República, del presidente de la República. El candidato de los constitucionalistas no es Obregón, sino Antonio I. Villarreal. Al parecer, la mayoría de los constitucionalistas no veían a Obregón, lo veían ya como alguien muy oportunista, muy pragmático, muy poco leal. No le tenían confianza y entonces proponen como presidente a Antonio I. Villarreal, que era muy cercano a Pablo González, era primo de hecho de Pablo González. Sin embargo, con lo que no contaban es con que los zapatistas iban a vetar a Antonio I. Villarreal.
Los zapatistas que ya habían conocido a Villarreal, porque los había ido a visitar meses antes y habían tenido una muy mala experiencia con él, dicen que ellos no aceptan a Villarreal como presidente de la República, que cualquier otro, pero él no. Entonces se les cae el teatro a los constitucionalistas y Obregón pide un receso y en media hora convence a la mayoría de los delegados que, bueno, si no es Villarreal, que pongan a Eulalio Gutiérrez. Y como tenían mayoría, gana la elección Eulalio Gutiérrez y es nombrado presidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. Evidentemente, Carranza rechaza estos acuerdos, nunca había visto con buenos ojos la celebración de la convención. Si había rechazado el pacto de Torreón, las negociaciones de Obregón, al Comité de Pacificación, ahora que ya la cosa se iba en serio, que ya había una asamblea revolucionaria que había nombrado a un nuevo presidente de la República, pues Carranza tenía muy claro que o aceptaba a la convención o si no la aceptaba, pues la tenía que combatir. Y se decide a combatirla. El 1 de noviembre, en la madrugada, la convención, después de haber elegido a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República, le manda un telegrama a Carranza donde le dice que lo han destituido como primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo. Carranza decide salir de la Ciudad de México porque además el jefe de la plaza de la Ciudad de México era Lucio Blanco y Lucio Blanco estaba comprometido con la convención. Carranza, por precaución, decide ponerse en un lugar seguro y se va a Veracruz. El problema es que Veracruz estaba ocupado por los estadounidenses que habían invadido el puerto desde abril de este año. Ustedes ya saben lo que ocurrió con este famoso incidente. Pero también de manera muy significativa, el gobierno de los Estados Unidos, que está siguiendo muy de cerca lo que pasa en México, decide entregarle el puerto a Venustiano Carranza y desaloja las fuerzas de ocupación. Quizá los Estados Unidos, los fuertes intereses que tenían, los llevaron a pensar que tenían que buscar tener una mayor incidencia en el rumbo de la revolución y que tenían que equilibrar un poco las fuerzas que había y que se iban a enfrentar. Es un salvavidas para Venustiano Carranza y desde Veracruz reorganiza su contraofensiva. Álvaro Obregón, que podía haber sido el gran triunfador de la convención, es el gran derrotado, porque se le cayó todo su juego. No solo no pudo hacer a un lado de una manera magistral, que era lo que pretendía, a Carranza, Villa y a Zapata, y poner a un presidente de la República solo por un tiempo y él después lanzarse a la presidencia constitucional, sino que tuvo que aceptar que se eligiera a alguien que no era su candidato original, que Carranza no aceptó los acuerdos de la convención y decidió enfrentarla por las armas, y que ante el desacato de Carranza ante su destitución, el nuevo presidente de la convención, Eulalio Gutiérrez, pues tuvo que confiar la conducción de la guerra a su general más capaz y prestigiado, que no era otro que Francisco Villa. Entonces a Álvaro Obregón pues ya no le convenía seguir en la convención, no iba a ponerse a las órdenes de Villa ni del nuevo presidente de la República, y se dirige a Veracruz pues a tratar de que Carranza lo perdone y vuelva a aceptarlo
bajo sus órdenes. Y Carranza, que tampoco tenía un pelo de tonto, los dos se necesitaban, lo tenían muy claro, no se tragaban, pero sabían que uno necesitaba al otro. No tenía a un general de esa capacidad para enfrentar el enorme desafío militar que significaba el enfrentamiento con la División del Norte. No iba a poner a Pablo González, no iba a poner a Murguía, no iba a poner a ningún otro. No podía poner más que a Álvaro Obregón. Le ratifica su confianza, lo nombra jefe del Ejército de Operaciones y 1915 comienza con la guerra entre las fracciones revolucionarias. La convención en noviembre se desplaza a la Ciudad de México, llega hacia fines de este mes. Villa se reúne con Zapata en Xochimilco el 4 de diciembre, la famosísima reunión del Pacto de Xochimilco, y luego el 6 de diciembre es la todavía más famosa entrada triunfal de Villa y de Zapata a la Ciudad de México, la ocupación militar de los ejércitos populares más importantes en la historia de México. Desde el punto de vista de las luchas populares, la entrada de Villa y de Zapata es el cenit de toda la historia de los movimientos populares de México. Nunca ha habido un momento como este en que una revolución popular haya sido capaz de ocupar la capital del país, de poner a su gobierno en Palacio Nacional, de instaurar un gobierno revolucionario y de iniciar una guerra contra una de las fracciones con las que han entrado en pleito. Al comenzar 1915, entonces, comienza la guerra civil entre los revolucionarios. Es una etapa que dura poco. Los grandes ejércitos son los de Obregón y Villa. El zapatismo es muy débil en términos militares, no ofrece ninguna resistencia. Obregón ni siquiera se ocupa de ellos al principio. Va sobre el enemigo principal, que es la División del Norte. Ustedes saben lo que ocurre en las grandes batallas del Bajío, en donde Obregón despedaza a la División del Norte. Las fuerzas estaban muy parejas, eran dos grandes ejércitos con mucha experiencia, con jefes muy capaces, muy bien equipados. Se ha escrito y se ha dicho mucho sobre estas batallas del Bajío, se han creado muchos mitos. Uno de ellos explica que Villa perdió porque no le hizo caso a Felipe Ángeles, que Felipe Ángeles no quería que la guerra tuviera lugar en el centro de la República, quería o bien acabar a Carranza lanzándose sobre Veracruz y echándolo al mar, o bien replegarse hacia el norte, hacia los territorios de Villa y jalar a Obregón para que su línea de abastecimiento fuera lo demasiado larga y peligrosa como para podérsela cortar y dejarlo aislado en un territorio hostil. Y otra de las falsedades que se han dicho sobre las batallas del Bajío es la de que Villa perdió por haberse empecinado en las cargas de caballería contra trincheras ametralladas que había construido Obregón en las afueras de Celaya, que Villa se acabó prácticamente de manera irresponsable e inconsciente a la División del Norte en absurdas y locas cargas de caballería, que por lo que se sabe de las investigaciones recientes, no fue así. Fue una guerra de posiciones, una guerra muy pareja,
en donde por momentos la victoria parecía que iba hacia el lado villista y al otro día cambiaba y parecía que Obregón se imponía y luego volvía a cambiar. Realmente se decidió hasta el final. Y se decidió hasta el final porque la División del Norte llegó exhausta a las batallas del Bajío. De hecho, la División del Norte se había agotado en las batallas de Torreón y de Zacatecas. Nunca más fue el mismo ejército, nunca tuvo esa fuerza, nunca tuvo esos recursos, nunca tuvo tampoco esos hombres. La última batalla en donde la División del Norte combatió completa fue la de Zacatecas. En las batallas del Bajío era nada más una parte de la División del Norte, porque otra parte la había tenido que mandar a Monterrey y a Tampico, al mando de Felipe Ángeles, para combatir a los constitucionalistas en un lugar estratégico en términos económicos y militares, y porque también había mandado a otra parte de la división a Jalisco a combatir contra Diegues y Murguía. Pero además, la División del Norte había exhaustado sus recursos económicos y militares. Ya no tenía dinero para comprar armas y además ya no podía disponer abiertamente de las armas en el mercado de Estados Unidos y estaba muy lejos de Chihuahua. Y Carranza tenía mejores recursos, tenía más hombres, pero controlaba lugares económicamente más importantes que le daban recursos frescos, como el puerto de Veracruz, como Tampico, como Yucatán. Y por eso, y porque además la verdad es que Villa se desesperó y en lugar de aguantar y de resistir a que Obregón atacara, Villa no era capaz de esperar y en varias ocasiones inició ataques que le costaron la derrota. Ahí la paciencia, la pericia militar de Álvaro Obregón lo confirmó como lo que es, uno de los generales más brillantes y más capaces en la historia de México, el único general invicto de la Revolución. Y ahí, sin duda, en esa guerra de estrategias y de cerebros, Obregón demostró que era más capaz en términos militares que Francisco Villa. Ahí se acabó la división, bueno, todavía siguió resistiendo algunos meses más, pero ahí se definió el destino de la revolución. Ahí perdió la Revolución Popular, ahí perdió la Convención, ahí perdieron Villa, pero también Zapata y los convencionistas. Después de las batallas del Bajío, aparece entonces un proyecto triunfador, el proyecto de los constitucionalistas en esta alianza estrecha entre Carranza, el político, y Obregón, el militar. Recuperan la Ciudad de México, Zapata se atrinchera en Morelos y va a continuar una heroica y tenaz resistencia durante varios años todavía, pero una resistencia local donde ya no tiene ninguna posibilidad de éxito, la convención tampoco. Y en octubre de 1914, Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza. Ya está claro quién ganó la revolución. Carranza llega a la Ciudad de México, establece su gobierno interino de manera muy significativa. Se resiste a ser presidente interino de la República en 1915 y 1916. Sigue siendo primer jefe del ejército constitucionalista encargado
del Poder Ejecutivo y no cumple con el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe decía que al entrar a la Ciudad de México, derrotado el gobierno de Huerta, asumiría la presidencia interina y restablecería el orden constitucional. Y esto es algo que Carranza no cumple. Por razones que son interesantes de conocer. El artífice de esta postura era Luis Cabrera. Luis Cabrera, desde sus famosos artículos periodísticos de 1911 con Madero, hay uno que es clásico de La revolución es la revolución. Desde ese artículo, Cabrera comienza a desarrollar una idea que va a convencer a Venustiano Carranza, que es la de que las revoluciones tienen dos etapas, una destructiva y una constructiva, y que en la etapa destructiva hay que acabar con todo, con las instituciones, con el orden legal, con las relaciones estructurales, y que luego hay que pasar a la etapa constructiva. La primera, la de destrucción, le denomina etapa preconstitucional, y a la segunda, la constructiva, le llama la etapa constitucional. Esto causa mucho conflicto en los constitucionalistas porque dicen, bueno, nosotros nos definimos así como el movimiento constitucionalista, lo que estamos buscando es restablecer la Constitución y ahora que tenemos el poder resulta que no queremos reconstituir la Constitución, no queremos restablecerla. Incluso Obregón, de manera socarrona en la Convención de Aguascalientes, cuando se da esta discusión con Cabrera, dice, bueno, ¿somos constitucionalistas o somos anticonstitucionalistas? Porque eso es lo que parece, que estamos en contra del restablecimiento de la Constitución. Pero además porque también la revolución ha demostrado ya de manera fehaciente para esos momentos que la Constitución del 57 ya queda chica para las necesidades del país, para todo lo que ha emergido durante la etapa armada. Y en la Convención de Aguascalientes varios de los delegados como Villarreal incluso son muy conscientes de esto y dicen, bueno, si queremos hacer reforma agraria y si queremos acabar con el peonaje y si queremos acabar con las haciendas, necesitamos estar un tiempo sin Constitución porque la Constitución no nos permite hacer eso. La Constitución no nos deja expropiar, no nos deja repartir. Si queremos cumplir con las demandas de la revolución, tenemos que hacer a un lado a la Constitución. Y la Constitución del 57 ya no nos sirve. Por eso es que Carranza no cumple con el Plan de Guadalupe. Y se dedica desde mediados de 1915 y durante buena parte de 1916, pues a fortalecer el poder del Estado central, que eso sí lo va a hacer con mucha consistencia. Y aunque permanecen como focos de resistencia local el villismo en Chihuahua y el zapatismo en Morelos, surgen otros movimientos anticonstitucionalistas muy importantes en la zona petrolera del noreste, con el general Peláez, que está al mando de las compañías petroleras extranjeras, que está a las órdenes más bien de las compañías petroleras extranjeras. Y surgen movimientos anticarrancistas también en Oaxaca, en donde regresa Félix Díaz y se da un movimiento soberanista en contra de Carranza, y también en Chiapas y en Michoacán. Pero para complicar el panorama, el 9 de marzo de 1916
Villa, que está furioso con los norteamericanos por el reconocimiento que han hecho del gobierno de Carranza, realiza el famoso ataque a Columbus y provoca la intervención de Estados Unidos, la famosa expedición punitiva, que llega a enviar entre abril de 1916 y febrero de 1917 a 12,000 hombres al mando del general Pershing para buscar y castigar a Villa, cosa que nunca consiguen. En todos esos meses que están detrás de Villa, no solamente hacen el ridículo y nunca lo encuentran, nunca lo ven siquiera de lejos, sino que le dan nueva fortaleza y nueva legitimidad a Francisco Villa, que de un movimiento absolutamente marginal, guerrillero, vuelve a ser un enorme desafío, que es capaz de tomar otra vez la capital de Chihuahua y se convierte otra vez en un problema regional y casi nacional por la expedición punitiva. Carranza lleva a cabo la reconstitución de la institucionalidad, del funcionamiento del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de los poderes. Como encargado del Poder Ejecutivo, tiene muchos problemas con el movimiento obrero. Sus aliados de la Casa del Obrero Mundial, más bien los aliados de Obregón, que hicieron el pacto, y los batallones rojos en 1915, se convierten en una organización obrera muy poderosa, nacional. Organizan una huelga general por aumento salarial y por pago en metálico y no en papel. En julio de 1916, julio y agosto, este movimiento es reprimido por el gobierno de Venustiano Carranza, que encarcela y amenaza con fusilar a los líderes de la huelga. Finalmente los tiene que liberar, pero se da una ruptura entre el gobierno de Carranza con uno de sus principales aliados populares, con los trabajadores organizados, y convoca a el Congreso Constituyente. En 1916 se emite la convocatoria. En esa convocatoria, en las bases, se establece muy claramente que solo pueden ir los de la fracción ganadora de la revolución, los constitucionalistas, no pueden ir sus enemigos, ni lo que queda de los porfiristas o de los huertistas, pero tampoco los zapatistas o los villistas, y tampoco los convencionistas, solo exclusivamente los constitucionalistas. Se realiza entonces el Congreso Constituyente, una de las páginas más gloriosas de la historia parlamentaria de nuestro país. Ahí se dan discusiones interesantísimas. Entre los delegados se conforman dos bloques, uno de liberales moderados, que son los asesores intelectuales más cercanos a Venustiano Carranza, que proponen un proyecto de constitución liberal muy moderado, y por el otro lado, un grupo de liberales pero radicales y jacobinos más cercanos a Álvaro Obregón, que son los que le dan un contenido radical a la Constitución. En este choque entre moderados y radicales, quienes ganan son los que están más a la izquierda y redactan una Constitución que es un modelo, no solo para el país, sino a nivel internacional. En su momento fue la Constitución más completa, más radical, más avanzada, más progresista, porque lo que hizo fue incorporar las principales demandas sociales de la revolución, las demandas de los grupos populares, las incorporó
como preceptos constitucionales, les dio el carácter de programa de gobierno y además estableció como un compromiso de los gobiernos a partir de entonces cumplir con este programa de la revolución. Es decir, institucionalizó, constitucionalizó las demandas campesinas, obreras y de los sectores populares, las convirtió en programa de gobierno, se asumió como el agente encargado de cumplirlas y de garantizarlas, y a cambio de eso obtuvo una legitimidad y un respaldo político inconmensurable. Realmente la Constitución de 1917 significa un nuevo pacto social. Es el pacto que sale de la revolución y es el acta de nacimiento de un nuevo Estado. El Estado mexicano posrevolucionario es un Estado con un carácter muy distinto al Estado del siglo XIX y al Estado porfirista huertista. Es un Estado que no se desentiende de la cuestión social, sino que la asume como propia y como agente para encargarlo, y además de la Constitución de 1917 surge también un Estado benefactor que se va convirtiendo en el rector y en el interventor de la economía. De la Constitución del 17 surge la reforma agraria, el artículo 123, el artículo 3 con su contenido de reivindicación de la educación laica, gratuita y obligatoria, la prohibición del clero de poder dar enseñanza en cualquier nivel. Pero es también la base de la reforma agraria que se va a llevar a cabo en las décadas siguientes. Y es también el acta de nacimiento de un Estado de carácter corporativo, porque a partir de la Constitución del 17 y del Estado que surge de ella, se da la alianza entre el Estado con los sectores populares, que a cambio de darle su apoyo al Estado y de obtener demandas de él, le brindan su apoyo político y el Estado los controla de manera corporativa. Es el surgimiento también del Estado corporativo mexicano, que va a tener su mayor expresión en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero que pues es un Estado que todavía llega hasta nuestros días. Después de la Constitución de 1917, Carranza tiene muchos problemas para gobernar. Se siguen desarrollando las divisiones, los enfrentamientos, las luchas por el poder, las ambiciones de los nuevos caudillos. En 1917, después de la Constitución, México es un país militarizado, un país controlado por los militares, por el ejército, lleno de caudillos regionales por todos lados, que todavía no está completamente pacificado, sigue habiendo regiones que están en guerra. De hecho, cuando se jura la Constitución del 17, no hay delegados de Morelos ni de las zonas en conflicto con el zapatismo, porque no hubo elecciones ahí. Y Carranza además no está de acuerdo con el contenido radical de la nueva Constitución y se da cuenta que aplicar la Constitución va a significar un cataclismo político, que son tantos y tan fuertes los intereses afectados por la nueva Constitución que se le va a salir el país de las manos y decide posponer las reformas. De hecho, la principal demanda de la revolución, que era la cuestión de la tierra, Carranza prácticamente no le hace caso, solo reparte 200,000 hectáreas, que no es ni el 1% de la superficie agrícola nacional. Pero no solo eso, ante la crisis económica, un Estado en bancarrota, un Estado que por la destrucción de la guerra está apenas reconstruyendo su economía, no tiene suficiente producción de alimentos y de bienes básicos,
no solo no reparte mucha tierra, sino que comienza a devolver las haciendas a muchos de los hacendados porfiristas que habían sido expropiados por la revolución. Hay entonces una especie de contrarreforma en el campo mexicano durante el gobierno de Venustiano Carranza. Y se tardan mucho también las leyes reglamentarias. Pasa un poco como lo que estamos viviendo en estos momentos con toda esta discusión de la reforma energética y la reforma en telecomunicaciones y la reforma educativa. Están ya los nuevos artículos de la Constitución, es una Constitución nueva, pero para poderse aplicar necesita de su reglamentación, y esta reglamentación tiene que hacerse a nivel local. Son los estados los que tienen que aprobar eso y tienen que contarse con el 50% más 1 de las entidades para poder cumplir con estos preceptos que se han aprobado. Comienzan también las presiones de los grandes intereses y particularmente de los Estados Unidos. Las compañías petroleras estadounidenses, pero también las británicas, las holandesas, están muy preocupadas porque el artículo constitucional que pone en manos de la nación los recursos naturales no se apliquen de manera retroactiva, porque eso significaría para ellos perder sus concesiones, perder su infraestructura y perder sus ganancias. Y luchan porque la interpretación del artículo 27 establezca que no se van a aplicar de manera retroactiva. Hay enormes problemas económicos, hay un gigantesco gasto militar, la mayor parte del presupuesto se va en pagarle al ejército numerosísimo que hay, que además pues ya está en su mayor parte ocioso porque ya no hay grandes rebeliones, está prácticamente concluida la pacificación. Pero el otro problema es que comienza a resquebrajarse la unidad en el grupo gobernante. Obregón renuncia al Ministerio de Guerra, se regresa a su hacienda, a la Quinta Chilla, en Sonora. Se vuelve un muy exitoso productor de garbanzo, pero no oculta sus ambiciones presidenciales. Él sabe que ya le toca y regresa por lo suyo, regresa por la silla que dice que le alcanzó a ver desde la Quinta Chilla, que desde ahí vio la silla presidencial. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí esto es lo que yo les quería contar el día de hoy. Muchas gracias.